Cada los sábados estoy esperando. La voz misionera me sigue inspirando, con preguntas profundas y revelaciones. La palabra de Dios en todas las canciones. Invitados que vienen a compartir su fe, historias que te tocan muy dentro de tu ser. Escucha atento cada testimonio, para crecer fuerte y nunca sentirte solo. Síguenos, aprende y crece. La fe se enciende, nada te detiene. Con la Biblia en mano y corazón abierto, la voz misionera siempre es nuestro reto. Bendiciones, bendiciones, mis queridos hermanos. Así de tal manera arrancamos nuevamente nuestro programa. Ya estamos en vivo y de esta manera ya queremos saludar a nuestro oyente, a todo nuestro oyente que está en las redes sociales. Dios le bendiga en esta hora, en este momento. Dios tiene palabra hoy para tu vida. Dios tiene respuesta hoy para tu vida. Así de esta manera no quiero que te pierdas, mi querido hermano. Póngase en sintonía con nosotros y Dios va a hablar a través de su palabra en esta hora, en este momento. Y también yo soy tu hermano, el evangelista Agustín Peralta, quien te saluda, quien te habla. Y así de esta manera también aquí está conmigo nuestro hermano, el evangelista Marco Vera. Dios le bendiga, hermano Marco Vera. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos y amigos que nos están viendo a través de este medio. Primeramente doy gracias a Dios por la oportunidad de estar en medio de ustedes. También agradezco a nuestro hermano evangelista Agustín Peralta. Amén. Por extenderme la invitación. Amén. Confío y creo que este programa es y será de mucha bendición para todos aquellos hermanos y amigos que tienen el deseo de aprender y compartir más profundamente la poderosa palabra de Dios. Amén. Así mismo, mi querido hermano evangelista Marco Vera. Entonces, nuestro episodio va a ser hoy la buena batalla de la fe. Y yo también desde ya quiero presentarle a nuestro invitado, Darío Figueredo. Un gusto, mi querido hermano Darío, de tenerte en esta hora, en este momento, para compartir la palabra del Señor. Esta es una pregunta y respuesta para nuestros oyentes. Amén. Pueden saludar, mi querido hermano. Bendiciones a cada uno de los que se va a ir sumando a la transmisión. Que Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno. Esperamos que este programa sea de bendición, porque cuando hablamos de la palabra de Dios, hermano evangelista Marcos, hermano evangelista Agustín, hablamos de riqueza, hablamos de bendición, hablamos de vida, hablamos de verdad. Así que estoy muy contento y agradecido, hermano evangelista Agustín, por la invitación también. Que Amén. Dios bendiga. Hermano querido, un gusto de tenerte así, de esta manera, para compartir la palabra del Señor con nuestro oyente. Y también quiero decirle a nuestro oyente para que pueda compartir con su amigo, y a través de este programa queremos llegar en tu hogar. Queremos llegar donde tú estás, allá a lo lejos. Que el Señor bendiga tu vida. Y desde ya arrancamos nuestro programa, La Buena Batalla de la Fe. Pregunta y respuesta, mi querido hermano evangelista Darío Figueredo. Realmente un tema bastante interesante que podemos buscar en la palabra de Dios respuesta a muchas preguntas que tenemos muchas veces. Muchos caminando ya hace tiempo en el camino del Señor y otros que están iniciando a lo mejor, hermano evangelista, pero realmente en la palabra de Dios encontramos la respuesta a todas nuestras dudas. Y el pasaje que vamos a estar leyendo hoy es el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 11 en adelante vamos a estar leyendo, hermano evangelista. Bueno, dice así la palabra del Señor: mas tú, oh hombre de Dios, huye de esta cosa y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,
Verso 14, que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres que ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén y amén. Amén. Preciosa palabra que fue escrita por el apóstol Pablo, dirigida a el siervo Timoteo, un ministro del Señor. Para entender un poquito, hermano evangelista, el contexto del libro. Hoy día lo tenemos como un libro, pero en realidad es una carta, ¿verdad?, escrita por el apóstol Pablo. A diferencia de las otras cartas escritas por el apóstol Pablo, esta es una carta pastoral dirigida a este joven ministro Timoteo. Las otras cartas, por ejemplo, hermano evangelista, iban dirigidas a iglesias como a Filipos, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Éfeso. Pero esta carta es una carta muy interesante para aquellos que están hoy quizás liderando o preparándose para un liderazgo, y también para la iglesia en general, porque también nos enseña fe y conducta de un cristiano. Y aquí el apóstol Pablo está hablando a Timoteo, aquí en la carta, pues Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo que fue conocido por medio de la abuela y la madre de Timoteo, Sí, que eran mujeres de fe, hermano evangelista. Sí, eran mujeres que sabían pelear. De madre judío y padre griego. Amén. Eran mujeres que sabían pelear la buena batalla de la fe. Entonces, el apóstol Pablo, después de que conoce, no dice la Biblia cuánto tiempo estuvo discipulando el apóstol Pablo a Timoteo, pero lo envía a una misión, a la iglesia de Éfeso, una iglesia que estaba en crisis, en una crisis tremenda. Entonces, el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo. Dice así: la buena batalla de la fe lleva como título, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la paz, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Este es el versículo 11, hermano evangelista Marcos. Como estaba diciendo nuestro hermano evangelista Darío Figueredo, esta carta, a diferencia de la demás cartas, sería una carta personal, escrita por nuestro apóstol Pablo, una carta que va dirigida a su hijo espiritual, que es Timoteo. Y como estábamos diciendo, esta carta fue escrita en el periodo del año 64 al 67 después de Cristo. Así mismo. Y entonces quiero, como decía nuestro hermano Darío, una carta dirigida a un joven que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Entonces, la primera pregunta que quiero hacer a nuestro hermano evangelista Darío Figueredo: ¿cómo un cristiano puede enfrentar día a día su vida cristiana de acuerdo a esta palabra? Amén. Y vemos, hermano querido, que cuando nosotros, hablando terrenalmente, cuando hay guerra, el ejército que va a ir a la guerra se prepara con todas las armas, ¿verdad? También el apóstol Pablo mismo dice: no ignoremos las maquinaciones del diablo, ¿verdad? O sea que el enemigo también todo el tiempo está trabajando contra nosotros, y el apóstol Pedro también dio una imagen clara de la guerra que nosotros estamos llevando. Dice el apóstol Pedro, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. O sea que declara Pedro que tenemos y que estamos dentro de una guerra, hermano evangelista Agustín Peralta. El momento que aceptamos a Cristo, el momento que usted acepta a Cristo, ya usted entra en esta batalla. Y aquí el apóstol Pablo dice de esta manera: mas tú, oh hombre de Dios. Y me llama la atención esa palabra porque el apóstol Pablo le está diciendo, recalcando acá a Timoteo de que él es un hombre diferente. Sí. No somos igual que el mundo, hermano, ¿verdad? Sí, somos diferentes porque somos hombres de Dios. Y aquí le da una identidad, le dice: mas tú, oh hombre de Dios. Así mismo, mi querido hermano Darío, qué importante, ¿verdad?, como cristiano, ¿verdad?, estar preparado, ¿verdad, hermano Marcos? Estar preparado. Y como, mi querido hermano, un cristiano
cómo un cristiano tiene que pelear la buena batalla de la fe. Aquí tengo alguna referencia de respuesta también. Dice número 1, piensa agresivamente como un general, dice. Por un ejemplo, un general preparándose para la batalla, planea primero, calcula cómo atacar y vencer al enemigo. Y así también yo creo que nuestra vida también tiene que ser también delante de Dios y delante de nuestro enemigo. Siempre tenemos que estar preparados para la pelea de la buena fe. Sí, una de las cosas que es muy importante en la vida de un cristiano, hablando espiritualmente, es la oración, ¿verdad, hermano evangelista Marco? Sin oración es imposible nosotros poder decir estamos preparados para la lucha, ¿verdad? Si no estamos orando, quiere decir que no estamos preparándonos para la lucha. Que Sí. todos los días enfrentamos esta lucha como cristianos. Sí, Al levantarnos ya estamos peleando primeramente con nuestra carne, también contra el enemigo, en esta lucha espiritual, hermano evangelista Marcos. Amén, como estaban diciendo, que cuáles las herramientas que el cristiano debe de conocer y aplicar en su vida cristiana para poder luchar esta buena batalla de la fe. Entendemos por el contexto de este libro que el discípulo de Pablo, Timoteo, estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. También en el libro de Efesios capítulo 6, sí, el apóstol Pablo escribe acerca de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. El apóstol Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo, dice. Y habiendo acabado todo, poder estar firme. sí. Entonces el apóstol Pablo conocía y sabía el contexto que se encontraba Timoteo en un lugar. La iglesia de Éfeso está en un lugar donde había mucha idolatría, Sí, así donde mismo. había muchos falsos maestros, había falsas doctrinas, Sí. falsas enseñanzas. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que debe pelear la buena batalla de la fe. Como está diciendo nuestro hermano Darío, que el título que el apóstol Pablo le da a este varón es un título que representa mucha responsabilidad. Así mismo, mi Que querido. en cierta manera él le da a entender que él tiene una misión y que esa misión él tiene que mantener firme, y no importa la circunstancia, las dificultades que él está atravesando, sino que él tiene que, como hombre de Dios, como varón de Dios, él tiene que pelear. Y siguiendo un poco al texto, dice, huye de estas cosas. Ustedes van a leer en los versículos anteriores, el apóstol Pablo habla que hay falsos hermanos, falsos maestros que están asumiendo el evangelio como ganancia, que se están dejando llevar por la codicia, se están dejando llevar por las falsas enseñanzas. Así es. Amadores Entonces, del dinero, dice, ¿verdad? Así mismo, que ya ha caído en los lazos del enemigo del dinero. Sí, sí. Entonces, Así. si seguimos nuestro versículo, dice, sigue la justicia. Sí, la justicia. Antes de que le haga la pregunta al hermano, quiero saludar primero a nuestro hermano que nos está viendo a través de las redes sociales. Del interior del país también nos está viendo. Amén. Eh, Gloria a Dios. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que nos está viendo del interior del país, la parte de segundo departamento San Pedro, a todos los pastores. Le bendecimos en esta hora, en este momento. Y también se encuentran nuestros hermanos también en el Chaco también. Gloria a Dios. Hay muchísimos hermanos que está viendo también en el Chaco, que Amén. nos está viendo. Sí, sí. Y queremos llegar en tu hogar también a través de esta pregunta y respuesta, porque Dios tiene la respuesta en esta hora, en este momento. Y también quiero saludar a nuestro amado pastor Lucas Tito también que nos está viendo a través de las redes sociales. Dios le bendiga, pastor, y también alrededor de Asunción también. Amén. A Gloria todos los anexos le bendecimos por la palabra de Dios. Amén, amén. Y el hermano estaba diciendo, huye de estas cosas ahí. Tremendo, hermano Y sí, la evangelista. justicia dice. Yo encuentro acá en este pasaje, encuentro 4 ejercicios espirituales obligatorios para el cristiano.
Si usted y yo decimos que somos cristianos, tenemos que ejercitarnos en estas 4 cosas espiritualmente hablando. Primero dice, huye. Después más adelante dice, sigue. Más adelante, pelea. Y por último, echa mano de la vida eterna. O sea, 4 ejercicios espirituales obligatorios para la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice, huye, muchas veces nos encontramos que somos débiles en muchas áreas de nuestra vida. O hace 2 años, 5 años, yo era débil, por dar un ejemplo, en los vicios. Era alcohólico, por dar un ejemplo, ¿verdad? No hace falta que yo hoy diga y demuestre mi espiritualidad trayendo un vaso de cerveza delante de mí. Y ahora voy a mostrar que soy más fuerte. No. El apóstol Pablo le da una guía a Timoteo diciéndole, huye. Huye. Sí. No enfrentes. Es como también el caso de los pecados sexuales. Los pecados sexuales dice, huye de las pasiones, huye de la fornicación, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios nosotros tenemos que huir. Ese es el mandato del apóstol Pablo, esa es la orden, ¿verdad? Huir no es cobardía. No, eso no es. Sí, porque esa es la palabra del Señor, dice huir a tiempo no es cobardía. Amén, amén. A veces tenemos que huir también del pecado. Claro. Porque Dios también para protegernos también habla también de esas cosas, de huir del pecado. Sí. Porque el pecado es lo que nos arruina. Claro. Nos esclaviza de repente, ¿verdad? Si uno se echa en el pecado, difícilmente sale del pecado. No, ¿verdad? Así es, mi querido hermano. Así mismo. Esta palabra huye significa escapar. Escapar. No es, así mismo. no es simplemente evitar, sino que escapar. Ser fugitivo. Así mismo. Así mismo. Y bueno, voy a leer un poco este versículo 12, dice, pelea la buena batalla, dice, de la fe. ¿Cómo, hermano querido, podemos pelear la buena batalla de la fe? ¿Qué es, por ejemplo, la buena batalla de la fe? Porque alguno puede decir también, ¿verdad? De repente, hermano Angelita, yo estoy peleando la buena batalla de la fe y pelea ahí afuera sin dirección de Dios. ¿Cómo eso lo entendemos, hermano querido? Y ya vemos que dice la buena batalla. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay otras batallas también que no son tan buenas, ¿verdad? Sí. Hay muchas batallas que nosotros que peleamos, pero son por cosas temporales, ¿verdad? Los jugadores, por ejemplo, juegan un torneo buscando alcanzar, ser campeones de ese torneo, ¿verdad? Y alcanzar, y están peleando, pero por algo que va a terminar, ¿verdad? Algo corruptible, ¿verdad? Pero sin embargo el apóstol Pablo lo que está diciendo acá a Timoteo es, la pelea que estás llevando hoy en la fe, Timoteo, no es cualquier pelea, no es cualquier batalla, es la verdadera buena batalla. Tanto le amaba Pablo a Timoteo, ¿verdad? Como hijo, digo. Algunos entienden que es su hijo, pero no es su hijo espiritual. Hijo espiritual. Aproximadamente 17 a 20 años, según el estudio, allá donde alguno dice que Timoteo ya caminaba con Pablo y le enseñaba a Pablo. Así es, mi querido hermano. Amén. Así es. Amén. Y Pablo lo adiestró, imagínate, qué importante también el discipulado, ¿verdad? Y pelear la buena batalla, discipulando también, porque de esa manera también estamos nosotros cumpliendo el mandato de Dios. Y Jesús dijo, id y haced discípulos. El apóstol Pablo discipuló a Timoteo y ahora lo envía a Éfeso, a una iglesia en crisis, para que pueda seguir las instrucciones de Pablo peleando la buena batalla de la fe. Y sí, el enemigo se va a levantar contra nosotros. El enemigo se va a levantar contra usted, buscando que usted desista, deje de pelear la buena batalla de la fe. Pero no importa, usted a lo mejor se siente hoy débil, cansado, caído. Dios hoy a través de este mensaje te está diciendo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Qué importante, hermano querido. Como estábamos comentando, al ser una lucha, una batalla, tenemos identificado que nuestro enemigo es Satanás. Sí. Hemos identificado que también nuestro enemigo es el mundo. El mundo. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, el capítulo 6, habla también acerca del escudo de la fe. El escudo de la fe, sí. Habla también sobre la coraza de la justicia. Así mismo. Entonces, como el apóstol Pablo le da consejo a Timoteo que tiene que seguir la justicia, la piedad y la fe, hay una
concordancia, una referencia en esa carta. También vemos que el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. De manera que el enemigo y el mundo no va a tener motivo, no va a tener ninguna acusación en contra de nosotros si estamos vestidos de esa armadura. Sí, así. Yo creo que así es, mi querido hermano Darío. Es así. Y acá vemos, hermano evangelista Agustín, que dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Nos damos cuenta que estas son características internas en un cristiano, en un siervo de Dios, en un hijo de Dios, acá como dice, hombre de Dios o mujeres de Dios, ¿verdad? Son características internas, pero que también tienen que ser expresadas a través de las acciones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a hablar de la fe. Peleamos la buena batalla de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Imagínate que muchas veces enfrentamos una enfermedad y mucha gente dice, yo tengo esta enfermedad, es mi enfermedad, dice. ¿Verdad? Sí. Para los que no entienden guaraní, toma esa enfermedad como suya, ¿verdad? Pero sin embargo la fe es esperar algo que tenemos la certeza de que va a llegar, ¿verdad? Sí. Esa convicción de lo que no estamos viendo. Sí. O sea, yo tengo que declarar, yo estoy sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la fe. Eso es pelear la buena batalla de la fe. El mundo hoy en día va en una corriente donde cada vez crece la maldad, crece el desamor, vemos tanta violencia, pero nosotros con nuestros ojos de Cristo, en los ojos de la fe, vemos de que hay dentro de muy poco, Cristo viene por su iglesia. Y ya no va a haber tristeza, ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, ya no va a haber angustia, sino que será gozo eterno en la presencia de Dios. Eso es mirar con los ojos y pelear la buena batalla de la fe. Antes que te haga el hermano Marco la pregunta, yo también quiero mencionarle a la iglesia también que estamos también en Facebook como La Voz Misionera, también estamos en TikTok, estamos también en Instagram. Y la iglesia está ubicada acá en la ciudad de Lambaré, barrio Santa Rosa 1. Estamos en la calle Anastasio Cabañas, casi Defensores del Chaco, viniendo de Colegiales, a 1,5 cuadras a la mano derecha. Estamos ubicados acá ponerle que a 1,5 cuadras, la referencia es una parada de taxi. Usted puede venir en este lugar a compartir la palabra del Señor. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que está hablando nuestro hermano evangelista Darío. Ahora quiero hacer una pregunta a nuestro hermano Darío para que los oyentes y los hermanos que nos están viendo puedan entender, ¿verdad?, lo que estamos compartiendo. Quiero hacer la consulta acerca de la justicia. La justicia. ¿Qué significa la justicia? Porque hay varios puntos que el apóstol Pablo menciona. Entendemos que esta es una herramienta por el cual, como una armadura que tiene que vestir el cristiano. Entonces, si podés explicar un poco acerca de la justicia. Amén. La Biblia dice también que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Qué importante es la justicia, porque si bien nosotros al orar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, una de las batallas de la fe es la oración, ¿verdad? La oración. Cuando estamos orando, estamos buscando el reino de Dios. Cuando estamos ayunando, ¿qué estamos haciendo? Estamos peleando la buena batalla de la fe, estamos buscando el reino de Dios, ¿verdad? Estamos llamando al reino de Dios a nuestra vida. Y Jesús dijo que nuestra oración debe ser, venga tu reino aquí entre nosotros, ¿verdad? O sea que nosotros hoy podemos vivir el reino de Dios. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Si no hay justicia, el reino de Dios no puede permanecer entre nosotros. Sí. Entonces debemos buscar el reino de Dios y también con ello la justicia. Porque la justicia, hermano evangelista Marco, hermano evangelista Agustín y todos los oyentes, la justicia va a hacer que el reino de Dios pueda permanecer en nosotros. Si hoy estoy orando y al levantarme maltrato a mi esposa, por más de que en ese momento de oración yo sentí la presencia del Espíritu Santo, al levantarme a maltratar a mi esposa, el reino de Dios nuevamente se aparta de mí, ¿verdad? Ahí directamente no hay la justicia. Claro, no hay la justicia. La justicia lo que va a hacer es que vos
permanezcas de manera continua en la presencia de Dios. O sea, que el reino de Dios permanece cuando hay justicia. Y la justicia va más allá de hacer cosas que el hombre ve, ¿verdad? Es aun cuando los ojos del hombre no te ve, ahí están los ojos del Dios, ¿verdad? Del Padre, que está mirando nuestras acciones, ¿verdad? Esa integridad. Qué importante es caminar en la justicia de Dios, ¿verdad? Amén. Un cristiano tiene que caminar en la justicia de Dios. Si quiere permanecer la justicia en su vida, uno tiene que vivir la palabra de Dios. Amén. Así yo creo que mi querido hermano evangelista. Y la definición de la palabra justicia es vivir de acuerdo a los principios y los mandamientos de Dios. Entonces, el Señor Jesús en el Sermón del Monte estuvo hablando, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Una de las características del Hijo de Dios, del creyente, es que tiene hambre de la justicia. Porque la justicia de Dios son los principios y los mandamientos de Dios. Entonces, yo entiendo que es muy importante, ¿verdad?, que un hijo de Dios no puede vivir sin practicar la justicia de Dios. Entonces, yo creo que estamos llegando a la parte final, mi querido hermano evangelista Darío. Gracias, hermano querido, por estar con nosotros compartiendo la palabra del Señor a nuestros oyentes, hermano querido. Porque esto va a ser útil para los oyentes. Porque no estamos hablando de palabra de hombre, ni palabra que sale de nuestra mente, nuestra emoción, sino que es directo del corazón de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz para nuestra vida. Entonces, así de esta manera, mi querido hermano, ¿quieres saludarle a alguien en la iglesia o algún anuncio tener los jóvenes? ¿Puede anunciarle? Entonces, hermano evangelista, quiero aprovechar la oportunidad antes de terminar nuestro programa de animar a los hermanos que están viendo a través de las redes este programa. Les invito a que puedan estar orando por nuestras vidas para que el Espíritu Santo y el Señor nos pueda estar dando palabra para el pueblo y que todos seamos fortalecidos por medio de este programa, que sea de mucha bendición, que pueda llegar no solamente a los hermanos, sino también a todas esas personas, ¿verdad?, que están necesitando de una palabra de aliento. Amén. Gracias a todos nuestros oyentes que nos está viendo. Entonces, hasta aquí llegamos y nos encontramos hasta el próximo programa. Amén. Gracias, hermano querido. Gracias, hermano evangelista. Gracias, hermano. Gracias a todos los que estuvieron participando y que Dios bendiga en gran manera en esta oportunidad. Que el Señor le bendiga. Cada los sábados estoy esperando. La voz misionera me sigue inspirando. Con preguntas profundas y revelaciones. La palabra de Dios en todas las canciones. Invitados que vienen a compartir su fe. Historias que te tocan muy dentro de tu ser. Escucha atento cada testimonio para crecer fuerte y nunca sentirte solo. Síguenos, aprende y crece. La fe se enciende, nada te detiene. Con la Biblia en mano y corazón abierto, la voz misionera siempre es nuestro reto. La voz que resuena en tu alma profunda, cada versículo en tu mente circunda. Encuentra respuestas en cada emisión. Con la voz misionera hallamos salvación. Camina con nosotros y fortalece tu paso. Cada palabra llena un inmenso abrazo. Fe y aprendizaje van de la mano. En la voz misionera siempre habrá un hermano. Síguenos, aprende y crece. La fe se enciende, nada te detiene. Con la Biblia en mano y corazón abierto, la voz misionera siempre es nuestro reto.
crece, la fe se enciende, nada te detiene. Con la Biblia en mano y corazón abierto, la voz misionera siempre es nuestro reto.